Hola gente, ¿qué tal? Bueno, les traigo un segundo problema, también es un poco largo y también es integrador, pero me parece que te puede llegar a servir y me gustaría que comparemos lo que obtenemos en este problema con lo que obtuvimos en el que te propuse anteriormente, ¿sí? Espero que les sirva tanto a los alumnos de física como para los de biofísica. Te propongo que pongas pausa, ¿sí? Copies el enunciado, si querés abreviar un poquito algunas palabras y lo empezamos juntos, pero desde ya te digo que pretendería que haya muchas cosas que plantees vos, ¿sí? Así que también preparar la calculadora. Bueno, en este ejercicio tenemos un cajón que vuelve a estar apoyado sobre una superficie horizontal, ¿sí? Y vamos a arrastrarla a lo largo de esta superficie por medio de una fuerza, pero esta vez va a ser paralela al plano, ¿sí? En el video anterior que te propuse, habíamos puesto esta fuerza inclinadita, ¿está bien? Así que en este ejercicio parece ser que esto va a ser más fácil. Sin embargo, en este problema, te voy a agregar rozamiento entre el bloque y el piso, ¿sí? ¿Qué tenés que saber de la fuerza de rozamiento por ahora? Bueno, tenés que saber que la fuerza de rozamiento es una fuerza que es opuesta al deslizamiento relativo entre las superficies y es paralela a ellas, ¿sí? A ver, si este bloque desliza respecto del piso hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a ser paralela al plano y hacia la izquierda, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque uno está muy tentado de decir, bueno, entonces la fuerza de rozamiento se pone en movimiento. Y eso no es necesariamente cierto, ¿sí? Yo conozco muchos ejemplos donde la fuerza de rozamiento va a favor del movimiento. Lo que sí es correcto es lo que dije antes. La fuerza de rozamiento es opuesta al deslizamiento relativo entre las superficies, ¿sí? Los alumnos de física van a ver con esto con un poco más de detalle más adelante, ¿sí? Cuando veamos justamente el rozamiento. Pero con lo que te estoy diciendo vamos a poder resolver este problema sin demasiados eh, problemas, justamente, ¿sí? Entonces, vos sabés por dónde tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar por el diagrama de cuerpo libre de este cajón, ¿sí? Entonces, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre el cajón. Estoy concentrando a toda la masa de cajón en este punto, ¿sí? Y como verás, yo te dibujé la fuerza F con la que se la va a arrastrar, la reacción normal del plano que ejerce la superficie sobre el cajón. Acuérdate que esa fuerza siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Está aplicada también la fuerza peso, que siempre tiene dirección vertical y apunta hacia el centro de la Tierra. Y también en este problema agregamos a la fuerza de rozamiento, que como te dije es paralela al plano y opuesta al deslizamiento. En este caso sí, también es opuesta al movimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, acá están todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cajón. No me olvidé de ninguna, ¿está bien? Y no agreguen ninguna otra que no esté, ¿no? Obviamente. Una vez que dibujábamos todas las fuerzas, ahora teníamos que establecer el sistema de referencia con el que vamos a trabajar. Acordate que el cajón se va a desplazar a lo largo de la superficie de apoyo, así que preferiría tomar un eje X horizontal, paralela al piso, ¿sí? Lo tomo positivo a la derecha porque estoy asumiendo que el cuerpo se desplaza hacia ese lado, ¿sí? Tomo el eje X positivo hacia arriba y por supuesto perpendicular al eje X. Entonces lo que te propongo ahora es que vos seas el que plantee la segunda ley de Newton. ¿Sí? Te recuerdo que la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, pero nosotros la vamos a dividir en dos ecuaciones escalares, una para el eje X y una para el eje Y. Entonces, mira el eje X y armate la ecuación de Newton en el eje X. Mira el eje Y y armate la ecuación de Newton en el eje Y. Acordate que el cuerpo se va a acelerar en el eje X y que no se va a desplazar en el eje Y. Así que ya sabes que la aceleración en Y es cero. Te pido que pongas pausa y lo plantees vos, ¿sí? Espero que lo hayas hecho. Sí, es un problema muy parecido al que planteamos en el video anterior. Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿cómo quedan? Bueno, en la suma de fuerzas en el eje X, fíjate que te quedó la fuerza F apuntando a la derecha en el sentido positivo, así que en la suma de fuerzas F es positiva. La fuerza de rozamiento te quedó apuntando en sentido contrario, ¿sí? Así que me queda menos FR.
Y esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. No pongo a sub x porque es la única aceleración que tiene este cuerpo, ¿sí? En el eje Y, fíjate que la normal apunta hacia arriba, en el sentido positivo de las I's, así que le puse un más, y el peso apunta en sentido contrario, así que le voy a poner un menos. Y esto es igual a cero porque la aceleración en Y es cero, ¿sí? Bueno, y te planteo esto rápido porque se parece mucho al problema anterior, ¿sí? De hecho, fíjate que en este problema todas las fuerzas quedaron en los ejes, así que acá no hubo necesidad ni siquiera de proyectar. Lo único que hice fue agregarte una fuerza más, ¿sí? Bien, estas son las ecuaciones de Newton de este problema. Entonces, el ítem A lo que te pide es calcular el valor de la aceleración que adquiere el cajón. Bueno, eso lo puedes calcular tranquilamente de acá, ¿sí? Y el ítem B te pide la intensidad de la reacción normal del plano. Y eso lo puedes calcular muy fácilmente de acá, ¿sí? Te pido que pongas pausa y lo hagas vos, ¿sí? Porque ya hemos hecho esto en el video anterior, ¿sí? Pone pausa y hacelo, por favor. Espero que lo hayas hecho. Yo te dejo lo que me quedó a mí, ¿sí? La aceleración a mí me dio 1,4 metros sobre segundos cuadrados y la intensidad de la reacción normal del plano me queda igual a la intensidad del peso, ¿sí? Si no llegaste a estos valores, publica en el foro lo que hiciste y vamos a chequear a ver en qué anda mal, ¿sí? Vamos al ítem C. El ítem C te pide en posición y velocidad a los 5 segundos de partir. Me estoy volviendo a meter con variables cinemáticas, ¿sí? O sea, vamos a volver al esquema que te hice al inicio de este video. Pero es un problema de cinemática ahora, ¿sí? Tenemos que decir dónde voy a tomar el origen de coordenadas y hacia dónde voy a tomar el eje positivo de movimiento, ¿sí? Fíjate que eso ya está dicho, no estoy tomando el eje X positivo hacia la derecha. Eso ya estaba dicho en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vuelvo a ir rápido porque esto ya lo hicimos en el problema anterior, ¿sí? Entonces, ¿puedo tomar el origen de coordenadas en el punto de partida cuando parte de reposo? Entonces, defino T sub 0, 0 en el instante en el que se empieza a aplicar la fuerza y esta parte de reposo, ¿sí? Llamemos A al punto donde me piden que calcule velocidad y posición, o sea, a los 5 segundos, ¿sí? Este sería el esquema de la situación cinemática. Para poder escribir la o las ecuaciones horarias, yo lo que tengo que hacer es identificar el movimiento, ¿sí? Igualito que el problema anterior. Entonces, fíjate que este cajón tiene aplicadas todas fuerzas constantes. Mira el diagrama de cuerpo libre que hicimos, ¿sí? Entonces, si todas las fuerzas son constantes, la resultante es constante y por lo tanto, la aceleración también tiene que ser constante, ¿sí? Por segunda ley de Newton. Y si la aceleración es constante y la trayectoria es rectilínea, entonces el movimiento tiene que ser un mRV, ¿sí? Entonces, te propongo que pongas pausa y plantees las ecuaciones horarias de este mRV, es decir, reemplaces las constantes de movimiento, armes las ecuaciones horarias y de paso calcula posición y velocidad a los 5 segundos. Es igual que en el problema del video anterior, por supuesto con otros números, ¿sí? Pone pausa y hacelo. Espero que lo hayas hecho cuando vos reemplazás las constantes de movimiento en las ecuaciones horarias, es decir, cuando armás las ecuaciones horarias. A mí por lo menos me quedó esto, ¿sí? Te las recuadro porque son efectivamente ecuaciones horarias. Y cuando las quiera calcular en t igual 5 segundos, a mí por lo menos me dio la velocidad a los 5 segundos, 7 metros sobre segundos, y la posición, 17,5 metros, ¿sí? Como verás, este planteo es igual al video anterior, con otros numeritos, pero el planteo es el mismo, ¿sí? Ya no va a ser igual, así que a partir de ahora sí voy a ir un poco más lento, ¿sí? Pero por supuesto, si hay cosas que no se entendieron en la parte anterior, consultaron en el foro, ¿sí? Bueno, en el ítem D me dicen que F desaparece. A partir de que el cajón pasa por el punto A, la fuerza F desaparece. A ver, el diagrama de cuerpo libre era este, ¿sí? Cuando pasa por el punto A, le decimos chau
a la fuerza F, ¿sí? Igual que en el problema anterior. El problema es que ahora no va a ocurrir lo mismo. A ver, fíjate, vos sabés que si yo cambio una fuerza o si yo agrego una fuerza o quito una fuerza, el diagrama de cuerpo libre cambia y por lo tanto cambian las ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces, volvamos a escribir las ecuaciones de Newton para este nuevo diagrama de cuerpo libre. Fíjate que al desaparecer F, quedó todavía una fuerza en el eje X, el rozamiento, y quedó apuntando en el sentido negativo del eje X. Fíjate si estás de acuerdo entonces con las nuevas ecuaciones de Newton para este cuerpo. Me quedaría menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. En el eje Y no hay cambios, así que me va a quedar así igual, ¿sí? En el ejercicio del video anterior, cuando desaparecía F o las proyecciones, no había nada más en el eje X, porque en ese ejemplo no había rozamiento. Así que acá te iba a quedar que la aceleración era cero en ese ejemplo, ¿te acordás? En este caso no. En este caso, la intensidad de la fuerza de rozamiento era 12 newton, así que me queda menos 12 newton, igual a 20 kilogramos por A. Y si despejan la aceleración, miren lo que obtenemos. Obtenemos un valor no nulo, pero encima es un valor negativo. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo con que en este ejercicio la aceleración cuando desaparece F no va a ser cero? Porque sobrevivió la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vos sabés que cuando el cajón pasa por el punto A, está bien, la aceleración va a ser negativa, pero al pasar por el punto A, la velocidad era positiva, en particular era 7 metros sobre segundos. Es lo que calculamos en la diapositiva anterior, ¿sí? A ver, te preparé un esquemita para discutir eso. No te puse el cajón porque, bueno, para que veas un poco mejor lo que quiero hacer ahora. Este era el punto de partida, ¿sí? El cuerpo partía del reposo. Cuando llega al punto A, su velocidad es 7 metros sobre segundos positivo, ¿sí? Entonces, lo que tuvo que haber hecho el móvil en este tramo es aumentar el módulo de su velocidad. Estas flechitas que ves acá son los vectores velocidad en distintos instantes. Tuvo que haber aumentado esa velocidad para llegar de 0 a 7, ¿sí? ¿Y por qué aumentó la velocidad? ¿Cómo hizo para aumentar? Acordate que en este tramo de movimiento, cuando la fuerza F estaba aplicada, el resultado que habíamos obtenido de la aceleración era positivo. Volvé a tus apuntes y fíjate que era positivo lo que calculamos hoy, ¿sí? ¿Y vos te acordás que cuando velocidad y aceleración tienen igual signo, el móvil está acelerando? Bueno, era eso, ¿sí? A partir de A, la velocidad sigue siendo positiva y al pasar por A es 7 metros sobre segundos, pero la aceleración me da negativa a partir de A. Es decir, la velocidad era grande, pero con una aceleración de signo contrario, se va a hacer cada vez más chica la velocidad, hasta que en algún momento se va a detener. A ese punto de detención lo voy a llamar B, ¿sí? ¿Y por qué sé que se detiene? Bueno, porque la aceleración me da de signo contrario a la velocidad. Es decir, el vector aceleración apunta en sentido contrario al vector velocidad. Y vos sabés que cuando vectores velocidad y aceleración apuntan en sentidos contrarios, el móvil está frenando. ¿Ok? Entonces, tenemos un primer movimiento donde el cuerpo acelera, ¿sí? Que es cuando la fuerza estaba aplicada. Tenemos un segundo movimiento en donde el cuerpo frena. ¿Por qué? Porque al desaparecer F, la resultante de las fuerzas, que es simplemente el rozamiento, apunta en sentido contrario a la velocidad. Y si la resultante de las fuerzas apunta en sentido contrario a la velocidad, la aceleración apunta en sentido contrario a la velocidad. ¿Sí?
Entonces, en este caso, cuando desaparece F, acá sí es verdad que el móvil empieza a frenar. ¿Por qué? Porque sobrevive el rozamiento. ¿Sí? Eso en el ejemplo del video anterior, eso no pasaba. Cuando desaparecía F, esto seguía por siempre igual porque no había rozamiento justamente. No había nada que lo detenga. ¿Sí? Entonces, la conclusión de este ejercicio es que el cuerpo, a partir del punto A, empezará a frenar hasta detenerse. O sea que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en particular retardado. ¿Sí? Por eso me interesaba esta parte del ejercicio. Yo supongo que habrás pensado, ay, este ejercicio es igual que el anterior. No, no es tan igual. La primera parte sí. ¿Sí? Entonces, lo que te propongo es que, ay, perdón que te lo saqué. Lo que te propongo es que escribas las ecuaciones horarias que se corresponden con esta parte del movimiento. ¿Sí? Vos ya sabés que es un MRV, así que los modelos los conoces. Ten en cuenta que el instante inicial de este tramo no va a ser 0, va a ser 5 segundos. La posición inicial de este tramo no va a ser 0, va a ser 17,5. Y la velocidad inicial de este tramo va a ser la velocidad que tenga el móvil en el punto A, 7 metros sobre segundos. ¿Sí? Y la aceleración va a ser la que calculamos recién. ¿Sí? Así que te propongo que pongas pausa y armes estas ecuaciones y no te asustes si quedan muy largas. ¿Sí? Ponle pausa y hacelo. Bueno, espero que lo hayas hecho, no te asustes, queda largo, ¿sí? ¿Está bien? Si no coincidís con esto, por favor, pon en el foro lo que pusiste y cómo llegaste a eso, y vamos a discutirlo, ¿sí? Bueno, esas serían las ecuaciones horarias para el tramo que llamé AB, ¿sí? A es cuando se dejó de aplicar la fuerza y B sería el punto donde se detiene finalmente el cuerpo, ¿sí? Porque en este caso sí ocurre que cuando desaparece F, el móvil empieza a frenar. Eso no pasaba en el video anterior, ya lo discutimos. Bueno, te pido como tarea, ¿sí? Yo sé que te estoy pidiendo muchas cosas, pero bueno, es para que practiques, y es para que estés bien parado el día que te tomemos parcial o final o lo que sea, ¿sí? Te pido de tarea que calcules el instante en el que el móvil se detiene. Es decir, te pido que calcules el instante en el que esto, guiño, guiño, es 0. ¿Está bien? De acá calculaste B, ¿sí? Y con ese instante t sub b, te pido que calcules x sub b, o sea, la posición en la que se detiene finalmente. ¿Sí? Reemplazando acá. Te lo dejo para vos. Yo quiero pasar al tema de los gráficos porque es lo que más me importa en este ejercicio. ¿Está bien? Para que compares los gráficos que vamos a hacer ahora con los gráficos que hicimos en el video anterior donde no había rozamiento. ¿Sí? Vas a ver que se pudre todo. Bueno, entonces vamos a hacer los gráficos. ¿Sí? Como hicimos antes, posición, velocidad de aceleración en columnados, ¿sí? La escala la hice de 5 en 5. Eh, bueno, yo marqué el instante t sub b por acá, porque yo ya sé cuánto vale más o menos, ¿sí? No te voy a decir cuánto vale, hacelo vos, ¿está bien? Pero te indico que va a ser algo así. Si acá está t sub b, que te repito, ¿te queda para vos calcularlo? En la misma vertical está t sub b, y en la misma vertical t sub b. ¿Sí? Cuando vos tengas el valor, pon ese valor acá. ¿Sí? Bien, también te marco los 5 segundos, que es el instante en el que se deja de aplicar la fuerza, ¿sí? En la misma vertical. Y te voy marcando algunos valores en las escalas, en los ejes verticales. ¿Sí? Por supuesto que la posición XB es más grande que 17,5, pero no sé cuánto es. Tendrías que hacer la cuenta. Cuando la hagas, ponelo acá. ¿Sí? Bueno, te marco el punto A. Yo sé que a los 5 segundos de partir la velocidad era 7 metros sobre segundos. Eso lo calculamos antes. Cuando a los 5 segundos la posición es 17,5. Lo habíamos calculado. Y en el instante t sub b la posición es x sub b. ¿Sí? Que te queda como ejercicio calcularlo. ¿Está bien? Te marco el punto A. ¿Y qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, quiero que hagamos lo que hicimos en el video anterior, que grafiquemos A, B y X para el primer tramo, para el tramo entre 0 y 5. ¿Sí? Los gráficos van a ser iguales a los del primer tramo del video anterior. ¿Sí? Con otros números, por supuesto, pero va a ser igual, fíjate.
En el tramo entre 0 y 5, la aceleración es constante y positiva. Así que el gráfico va a ser una recta horizontal clavada en 1,4, que era la aceleración del primer tramo de este ejercicio. ¿Sí? Bien, fíjate que el gráfico de velocidad en función del tiempo tiene que ser una recta, porque la función velocidad es una función lineal. Además, tiene que ser una recta creciente porque la aceleración, que es la pendiente, es positiva. Más aún, fíjate que a tiempo cero el móvil parte de reposo, así que tiene que partir de acá el gráfico. Tiene que pasar por este punto, los uno con línea recta y ya está. ¿Sí? Estoy yendo rápido porque estos gráficos los hicimos en el video anterior. ¿Sí? Si no viste el video anterior, míralo. ¿Sí? Bueno, ahora el gráfico de posición en función del tiempo tiene que ser un arco de parábola, porque fíjate que la función que la rige es una función cuadrática. Además, como la aceleración es positiva, esta parábola tiene que ser una parábola feliz. ¿Está bien? Más aún, tiene que partir de acá, de cero, y tiene que pasar por acá. Uno de esos puntos con una parábola feliz, ¿sí? Y además, esta parábola feliz tiene su vértice en el cero, porque ahí la velocidad es cero. ¿Te acordás lo de la recta tangente? Acá la recta tangente es horizontal en este punto, ¿sí? Bueno, esto en cuanto al primer tramo del movimiento. Es igual que en el video anterior con otros numeritos, ¿sí? Bueno, la cosa va a ser ahora dibujar la segunda parte del movimiento, el intervalo entre 5 y t sub b. ¿Sí? Acuérdate que t sub b es el instante en el que se detiene el móvil. ¿Está bien? Que te queda para vos calcularlo. Hay que graficar estas tres cosas. En el video anterior, el segundo tramo, la aceleración era cero. Y acá no. La aceleración es constante y negativa. Por lo tanto, entre 5 y t sub b, el gráfico de aceleración va a ser una recta horizontal clavada en el valor menos 0,6. ¿Está bien? Esa ya es la primera diferencia que encuentro con el gráfico del video anterior. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a graficar la función velocidad. La función velocidad en este caso es una función lineal, ¿no? En particular el gráfico es una recta decreciente porque la aceleración, que es la pendiente, es negativa. ¿Y por qué puntos pasa esa recta? Tiene que arrancar acá, ¿no? La función velocidad no puede pegar un salto grande. Arranca desde acá. Y yo sé que en el instante t sub b el móvil se detiene, así que su velocidad es cero. Acá tenés el gráfico de la velocidad en el segundo tramo. Otra diferencia sustancial con el problema anterior, porque en el problema anterior, a partir de los 5 segundos, la velocidad era constante. ¿Por qué? Porque la aceleración era cero. ¿Sí? En este caso no. En este caso la aceleración no es cero porque sobrevivía a la fuerza de rozamiento cuando desaparece F. ¿Sí? Ahí espero que se entienda eso, ¿no? Y fíjate que la velocidad disminuye. Está bien su valor. Bueno, y vamos al gráfico de posición. El gráfico de posición bueno, esto. ¿Está bien? A ver, ¿qué tengo que saber yo de esta función? Esta función es una función cuadrática, así que el gráfico de posición en función del tiempo en ese intervalo tiene que ser un arco de parábola. ¿Sí? Ese arco de parábola tiene que arrancar acá, donde terminó el anterior. ¿Sí? Ahora, fíjate que la aceleración es negativa. Por lo tanto, ese arco de parábola que tengo que dibujar acá tiene que ser un arco de parábola triste. Ahora, vos sabés que la velocidad en todo el viaje es positiva. Primero aumenta y después disminuye, pero siempre es positiva. O sea que el móvil siempre estuvo avanzando. Entonces, vamos a dibujar un arco de parábola que arranque en A, que crezca y que además esté triste. Y por último, que pase por este punto. ¿Sí? En este punto que te queda para vos calcular esto y esto, el móvil se detiene. ¿Sí? Así que acá tiene que estar el vértice de la parábola. Bueno, espero que con toda la información que te dije, te convenzas que el gráfico tiene que ser así. Una parábola creciente pero triste hasta este punto. Acá tiene que alcanzar el vértice esta nueva parábola. ¿Por qué? Porque su velocidad en ese instante es cero.
por el asunto de las rectas tangentes, ¿no? Es por eso, ¿sí? Entonces, fíjate, compará, por favor, estos gráficos que hicimos en este ejercicio con los gráficos que hicimos en el ejercicio del video anterior, ¿sí? Por eso me interesaban tanto los dos ejercicios. Yo sé que eran largos, y seguramente te habrás cansado en el medio, pero si es necesario volver a mirarlos porque muchas veces preguntamos este tipo de cosas de manera conceptual. Si yo acá no me interesaba tanto la parte de cuentas, me interesaba discutir la parte de concepto, ¿sí? Y espero que haya quedado claro. Bueno, por supuesto que podés chusmear el cálculo de áreas, por ejemplo, podés calcular el área encerrada acá y fijarte cómo se relaciona con la velocidad, por ejemplo. Eso lo tenés que saber, ¿sí? Es la variación de velocidad. Bueno, no importa. Calcula este área y fíjate cómo se relaciona con el gráfico de arriba. Calcula este área y fíjate cómo se relaciona con el gráfico de arriba. Calcula este área cuando tengas T sub P y fíjate cómo se relaciona con el gráfico de arriba, ¿sí? Ese tipo de cosas ya tenés que ser un poco más canchero en reconocerlas, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido. Por favor, todo lo que no se haya entendido, ponerlo en el foro, ¿sí? Espero que lo hayan aprovechado. Y bueno, nada, los estaremos leyendo.